El capital contable es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Es el reflejo de las inversiones de los propietarios en una empresa. Puede ser durante el modo del patrimonio con el que cuenta nuestra empresa. Evidentemente algunos dueños los podemos conocer como patrimonio, que son con los socios con los que la misma compañía de nuestra empresa son con los que hacemos nuestros activos y pasivos. De aquí el capital contable también se le conoce como contabilidad, como capital líquido, capital neto o capital propio o patrimonio. Algo más que podemos ver es que a veces el capital contable se puede confundir con el capital de trabajo, pues consiste en lo mismo, en la disponibilidad de recursos con los que cuenta nuestra entidad o nuestra empresa para poder operar. También se puede dar el caso, por ejemplo, de una empresa que cuente con mucho capital contable, pero el no tener la liquidez para poder operar. Bueno, ante esta situación, pues tenemos que tener las cuentas de nuestro activo, que son las de carácter fijo, que son con las que tiene una mayor que es lo que tiene la mayoría y no hay ninguna rotación de sus activos que puedan tener algo. ¿Quiénes integran nuestro capital contable? Bueno, el capital contable está formado por capital social, que son las aportaciones de nuestros socios de la empresa, nuestras reservas, nuestros dividendos decretos en algunas opciones, el superávit de capital, algunas unidades de ejercicio y pues también nuestras unidades retenidas. ¿Cómo podemos calcular nuestro capital contable? Bueno, pues para calcular el capital contable de una empresa se debe de realizar la diferencia entre el activo y el pasivo. Para esta operación deberemos de sumar por un lado todas las cuentas del activo y por otro lado las cuentas del pasivo. El total de pasivo a los activos. A esto le restaremos, lo cual debemos tener el resultado final de nuestro capital contable, es decir, de lo que disponemos. La utilidad de nuestro capital contable. ¿A qué se refiere? ¿Para qué se usa el capital contable? Bueno, nos va a poder determinar el valor contable de nuestras acciones de la empresa. Podemos determinar la porción de los activos totales. Podemos establecer nuestro grado de productividad que está teniendo como inversión nuestro propio negocio. Nos va a proporcionar la imagen real de la situación, también de la empresa. Nuestro capital se clasifica y está constituido por capital ganado, capital autorizado, suscrito, exhibido, utilidades, donaciones y etc. El capital contable aquí se refiere que hace referencia a una noción de mejor conocida como la contaduría. Bueno, el capital viene siendo la definición de la obtención de lo que realmente a una persona le corresponde. Por decirlo así, la clasificación del capital guarda gran importancia para la contaduría, porque en el cálculo de los estados contables, la proporción de riqueza neta de la persona entre la confrontación de algunos ingresos personales puede tener esta deducción a las cantidades de alguna deuda. El capital ganado. El capital ganado se le conoce como a las ganancias, como todos aquellos ingresos que detienen la actividad comercial o mercado mercantil. El capital autorizado, donde se reflejan las proyecciones por los socios. El capital suscrito se refiere a la cantidad de acciones que cada uno de nuestros socios establece ante alguna acta constituida para algún bien o algunos elementos de la misma organización de nuestra capital que se reflejan. El capital exhibido es decir, la cantidad de acciones que los socios se les obliga.
Y pues las utilidades sería el cálculo que se realiza durante el cierre económico de la empresa. Las donaciones serían como las percepciones que se han obtenido durante la empresa, como podemos decir así, las utilidades, pues lo que se determina como los ingresos que la misma obtuvo durante algún dicho periodo de tiempo. Las donaciones son como percepciones que se han obtenido durante la empresa por algunos traspasos de algunas personas o de alguna organización, y el exceso de capital sería como algunas cuentas, por ejemplo, tipo de infracción. Nuestro capital contable cuenta también con emisiones de acciones. Bueno, ¿esto qué se debe? Es como cuando la sociedad puede emitir acciones. Por ejemplo, como las sociedades anónimas pueden disponer de una capital y algún dividendo según el número de acciones que tiene suscritas. Algunas aportaciones de acciones es como en cuanto a la emisión de acciones, se les entrega a algunos propietarios de la empresa, los accionistas. Algunos tipos de acciones que cada uno tiene como su finalidad sería acciones comunes ordinarias que se da, por ejemplo, como al derecho de algún titular para recibir algún beneficio de la empresa, como cobrar nuestros dividendos, y por ejemplo puede votar en las juntas generales de la compañía. Acciones referentes también, por ejemplo, a este tipo se le asigna el valor patrimonial, que es determinar pues más que nada nuestras acciones comunes respecto al pago de nuestros dividendos. Las acciones de voto limitado pues son las acciones que nos da el derecho a votar, ¿no? La palabra misma lo dice, de votar en determinados temas sobre nuestra empresa. Las acciones convertibles son como las acciones que nos pueden convertir en bonos y viceversa. Por ejemplo, según la forma de bonos convertidos en nuestras acciones. Las acciones de industria puede ser como el tipo de acciones emitidas para poder pagarlas por nuestro accionista. Las acciones liberadas es como el tipo de acciones donde nos obliga a pagarlas por el accionista. Pues esas ya fueron pagadas por cargo a algunos beneficios o las utilidades que correspondieron. La acción propia es como el tipo de acción del titular, que es que más que nada es la acción de la entidad que nos emite a nosotros. Las acciones en valor nominal pues son las acciones que las acciones que numéricamente son el valor del aporte, lo que aportamos nosotros. Las acciones sin valor nominal pues son las acciones que no nos reflejan ningún aporte y que se establecen proporcionalmente en nuestro capital social, podemos decirlo así. Bueno, la emisión de acciones es muy utilizada por las empresas, más que nada por la empresa a la hora de salir y buscar capital. Es decir, al capitalizarse, nuestra emisión inicial de acciones coincide como colaboración primaria. Más que nada tiene como finalidad primera más que nada en la misión de la empresa, para seguir pudiendo emitir acciones como forma más que nada de poder aumentar nuestra capital y tener como beneficio nuestro capital. Bueno, también nuestra capital cuenta con utilidades retenidas, que es como la parte de los dividendos obtenidos por nuestra empresa, que no se reparten entre ningún socio o ningún accionista. Las utilidades corresponden a las utilidades y los dividendos de la empresa. Por ejemplo, las empresas pueden decidir si podemos mantenerlos o alcanzar diversos objetivos, como por ejemplo nuestro crecimiento interno. Aquí el objetivo de las utilidades retenidas sería que al finalizar, por ejemplo, el año, las empresas pueden hacer un balance de las ganancias obtenidas durante todo el año. Bueno, para terminar,
Nuestro capital contable, por ejemplo, una empresa puede financiar su dinero propio como capital accionario con dinero prestado, que serían nuestros pasivos. La proporción entre una y otra cantidad es como la que se conoce como alguna estructura de capital o nuestro financiamiento. Entre algunos pasivos que se incluyen nuestras cuentas por pagar, nuestros proveedores, nuestros créditos bancarios o impuestos por pagar o X, ¿no? Entre otros. El capital accionario también puede ser la forma como las aportaciones de algunos de nuestros socios y de las utilidades no repartidas, principalmente en el dinero de los socios que incluimos. Se incluye el dinero y más que nada el de otros. En conclusión, nuestro capital contable es muy importante, ya que tenemos nuestras, cómo se clasifica cada uno, cómo podemos obtener nuestra capital contable durante pasivos, activos, nuestros activos netos, nuestras utilidades retenidas y todo lo que requerimos para llevarlo a cabo. Cada uno es muy importante durante su proceso y hay que saberlo usar y estar muy al pendiente de cada uno de ellos. Gracias.